Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Compañeras, compañeros, diputadas, diputados, me parece que estamos hablando de una sesión histórica. Primero porque nunca se habían presentado por un solo autor 12 iniciativas en su conjunto, pero además son iniciativas que tienen como objeto regular una serie de derechos para la ciudadanía de Zacatecas. A estas iniciativas podríamos bautizarlas como el Plan C Zacatecas. Son una serie de iniciativas basadas en la ideología y en el corazón del presidente López Obrador y tienen como objeto regular los diferentes derechos y postulados de la Cuarta Transformación en el estado de Zacatecas. Es decir, se trata de garantizar que las próximas generaciones en Zacatecas tengan en nuestra Constitución el legado que ha dejado la Cuarta Transformación a nivel federal con una serie de reformas que ahora se implementan, reformas, programas y además una visión de futuro para la comunidad que queremos construir en los próximos años. Diputadas, diputados, la primera iniciativa que presento ante ustedes es para reformar el artículo 28 de nuestra Constitución y tiene que ver con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ustedes saben que este programa es muy importante para el desarrollo de nuestra juventud, pero además es una herramienta vital para competir contra el crimen organizado para lo que es la base social. Si nosotros logramos que nuestros jóvenes estén estudiando, estén trabajando, se estén preparando, difícilmente el crimen organizado podrá seducirlos. Ya hemos visto efectos de estos programas. Ustedes saben que hay sectores del país donde estamos viendo reclutación forzada de personas, porque ya los jóvenes no quieren integrarse a las filas del crimen organizado, prefieren aprovechar este tipo de programas, este tipo de subsidios, este tipo de becas. Lamentablemente, diputadas, diputados, es un programa que tiene un costo alto y en ese sentido creo que los estados de la República deben colaborar. Por ello, al modificar la Constitución del Estado, obligaríamos a Zacatecas a que participe también del programa, aportando recursos y que no solamente sea un programa federal. Diputadas, diputados, además este programa, Jóvenes Construyendo el Futuro, resulta vital para el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, por dos factores. Primero, porque les permite acceder a la innovación, a las ideas, a la energía de los jóvenes que se integran a sus empresas, pero también porque les ayuda con el pago de la nómina y el pago de la seguridad social. Es decir, estamos hablando de un programa virtuoso en todos los sentidos, que permite el desarrollo de la juventud, que permite el desarrollo de la industria, que genera riqueza y que nos pone a todos en un camino de prosperidad y desarrollo. Es por ello que se propone modificar el artículo 28 y se establece que se otorgará un apoyo económico mensual que no podrá ser inferior a un salario mínimo general vigente a las y los jóvenes zacatecanos de entre 18 y 29 años que se encuentren en desocupación laboral y no se encuentren cursando alguno de los niveles educativos, a fin de que se capaciten para el trabajo en un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y unidades económicas en los diferentes términos que fije la ley. Y evidentemente en esta reforma, diputadas, diputados, también nos obligamos a emitir la legislación reglamentaria correspondiente. Diputada presidenta, eso sería en cuanto a la primera reforma. Si tengo su venia, seguiría con el resto de las iniciativas, o me va usted cediendo el uso de la voz una por una. Como ya se indicó, diputado, se le concedió el uso de la voz para que haga uso de la misma y lea las 12 iniciativas. Perfecto. En un principio se informó de esa manera. Perfecto, presidenta, le agradezco mucho. Adelante, diputado. Diputadas, diputados, la segunda iniciativa es también bondadosa. Tiene que ver con que se incluya en la Constitución del Estado la obligación de la entidad de participar económicamente en el pago de las pensiones a adultos mayores y en el pago de las pensiones para personas con discapacidad. Es en esta segunda pensión, diputadas, diputados, donde debemos de poner mayor atención. Hay que recordar que a nivel federal las pensiones para personas con discapacidad no cuentan con recursos suficientes y ahí es donde se hace vital la participación de las entidades federativas.
En ese sentido hay que hacer un reconocimiento al gobierno del estado de Zacatecas, que es pionero en la aportación de recursos para este programa. Parecería un asunto menor, diputadas, diputados, pero la realidad es que para una persona que se encuentra con alguna discapacidad, sobre todo aquellas que te postran y te impiden desarrollar una actividad laboral, esta pensión implica la subsistencia. La diferencia entre comer o no comer, entre comprar un medicamento o no comprarlo, para una persona que tiene una discapacidad que le impide laborar, es esta pensión. Estamos hablando pues que nuestra entidad es una entidad que tiene altos niveles de informalidad, de tal manera que cuando una persona tiene una discapacidad no necesariamente tiene la protección de la seguridad social, y eso hace que el pago de estas pensiones, diputadas, diputados, sea vital para la sobrevivencia de quienes padecen una discapacidad. Por ello, diputadas, diputados, proponemos modificar el artículo 28 de nuestra Constitución y al modificarlo, que esta obligación no sea solamente materia de un convenio entre el gobierno del estado de Zacatecas y el gobierno de México, sino que ya sea una obligación constitucional para que en los próximos presupuestos quede etiquetado y que gobierne quien gobierne en Zacatecas, siempre se aporte para este programa y garantizar que así tengan ese beneficio. Diputadas, diputados, la tercera iniciativa tiene que ver con el tema de la justicia pronta y expedita. Ustedes saben que uno de los baluartes del Plan C que estamos promoviendo, que ha promovido el presidente de la República, es el que podamos tener una reforma integral al Poder Judicial, uno de los poderes más opacos en nuestro país, un poder que tiene prácticamente décadas sin ser tocado. Sus protocolos, sus procesos son muy anticuados, y en ese sentido, diputadas, diputados, se propone modificar el artículo 31 y se propone modificar el artículo 90 y 97 de nuestra Constitución. ¿Qué estamos proponiendo, diputadas, diputados? Que los juicios en Zacatecas sean prontos y expeditos. No hay ninguna razón para que con los debidos mecanismos y la agilidad procesal que puedan dar los jueces, un asunto en primera instancia tarde más de 6 meses en resolverse. No hay ninguna justificación. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Dejar eso plasmado en la Constitución, en el artículo 31 constitucional. Y en caso de que no se dicte sentencia en este periodo de 6 meses, vamos a darle vista al órgano interno de control para que se sancione a las áreas que hayan omitido sus responsabilidades. ¿Qué es lo que vemos normalmente en los juicios, diputadas, diputados? Que los ciudadanos acuden ante la justicia y tardan años, en ocasiones décadas, para que se pueda resolver un asunto. Y en esas décadas se pierden los expedientes, se pierden los documentos, las promociones que hacen los diferentes juzgadores, los abogados no se atienden, de tal manera que vemos juicios eternos. Tratándose de herencias, podemos hablar de juicios que tienen décadas y que terminan resolviéndose no con los herederos, sino con los hijos o los nietos de quienes recibieron una herencia. Y francamente, ese estado de parálisis en la que se encuentra el Poder Judicial, lo que genera es que las ciudadanas y los ciudadanos tengan desconfianza en las instituciones, no acudan a las instituciones a resolver sus conflictos, y entonces que tengamos una resolución violenta de asuntos que debieran de haber sido resueltos por un juez. En ese sentido, compañeras, compañeros, resulta prioritario el que se establezcan mecanismos de sanción, y nosotros consideramos que el mecanismo más efectivo para sancionar a jueces que no cumplan con su función debe ser desde el interior del propio Poder Judicial, a través del órgano interno de control, y obviamente también promovemos el que nuestros magistrados sean electos. Diputadas, diputados, esa es nuestra tercera iniciativa. La cuarta iniciativa, diputadas, diputados, tiene que ver, son 12 iniciativas que constituyen un programa completo al que denominaremos Plan C Zacatecas, y le repito, diputada, creo que no hay antecedente de que se haya presentado ese número de iniciativas por un solo legislador. Le ruego, por favor, guardemos orden y compostura. Continúe, diputado, por favor. Muchas gracias, diputada presidenta. Lo que pasa es que estábamos, pues, claro, y estamos educando también al conservadurismo.
de cómo es que se pretende que en los próximos años Zacatecas se convierta en un estado progresista de desarrollo y con mayores derechos para las ciudadanas y ciudadanos. Bien, diputadas, diputados, la cuarta iniciativa que estamos promoviendo es para modificar el artículo 26 constitucional, es para garantizar la protección al derecho a la salud y prohibir el comercio y la producción de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que dañan evidentemente los pulmones y las vías respiratorias de la población, que tienen un enorme mercado y que además generan una enorme promoción, publicidad entre nuestros jóvenes, que están dañando la salud y que en el futuro van a generar un enorme gasto en nuestro sistema de salud para poder atender todos estos problemas en materia de vías respiratorias que están produciendo los vapeadores. Es importante que desde este Congreso le digamos a nuestra juventud que las modas como los vapeadores son extremadamente peligrosos, que tenemos que cuidar nuestra salud, que hoy probablemente la juventud les ayude a soportar todos esos instrumentos, pero que el día de mañana, cuando los años hagan su estrago, tendrán dificultades y su vida se verá afectada, y es importante que desde esta tribuna mandemos ese mensaje. Diputadas, diputados, la quinta iniciativa es una modificación que tiene que ver con la simplificación y garantizar acceso a la información. Ustedes saben que hoy el acceso a la información se lleva a través del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información. Sin embargo, muchos órganos, muchos sujetos obligados son omisos y son simuladores. En ese sentido, estamos modificando la Constitución para darle mayores herramientas a la sociedad para que puedan acceder a la información. ¿Qué es lo que normalmente ocurre, diputadas, diputados? Que se llenan formatos vacíos, huecos, que nadie entiende, con documentación que difícilmente se puede procesar. Posterior a que se hace ese llenado en las páginas de transparencia, se emite un certificado de cumplimiento al 100% que entrega el ISAI a las autoridades omisas, diciendo que ya están cargados los archivos sin que en realidad se contenga la información real. Y además, en esta modificación estamos incluyendo la obligación para los sindicatos. Diputadas, diputados, ¿ustedes saben cuánto gana un líder sindical? ¿Ustedes saben en qué se gasta el dinero de algún sindicato? ¿Ustedes saben para qué son utilizados los recursos de los trabajadores? Creo que es un derecho que tendríamos que tener, y se hace por ello la modificación al artículo 29, o se propone la modificación al artículo 29, al 114 y al 144 de nuestra Constitución para que estos derechos sean garantizados. Diputados, diputados, la sexta iniciativa que ponemos a consideración de esta Asamblea tiene que ver con la atención médica. Ustedes saben que desde la cuarta transformación se está impulsando la creación de un nuevo sistema de salud que tiene que ver con la atención integral de todas las necesidades. Es uno de los grandes pendientes que tiene nuestro movimiento con el pueblo de México y con el pueblo de Zacatecas. Sin embargo, para nosotros es vital que para el desarrollo de nuestro país se cuente con un sistema universal de salud que atienda todas las necesidades de la población. No se puede hablar de un desarrollo integral de la población si no garantizamos que este sistema de salud integral sea eficiente, sea eficaz y atienda a las zacatecanas, a los zacatecanos, y para ello se requieren recursos. Por ello, al hacer esta modificación a la Constitución, también garantizamos que el Estado participe del desarrollo de este sistema universal de salud. Diputadas, diputados, la séptima iniciativa que ponemos a disposición y a consideración de este pleno tiene que ver con las prohibiciones para los maíces y para las plantas genéticamente modificadas. Nosotros consideramos que, derivado de diferentes estudios que se han realizado a lo largo del mundo, estos transgénicos ponen en riesgo a la población del estado de Zacatecas, ponen en riesgo a la población mexicana, sobre todo, diputadas, diputados, porque nosotros somos una sociedad, somos una cultura en la que el maíz es base fundamental de nuestra alimentación. No se podría entender el desarrollo de nuestra civilización sin esa planta maravillosa que nos ha alimentado durante siglos y durante siglos. Y nosotros consideramos que el hecho de que se intervenga en nuestro campo con pues material genéticamente modificado, con semillas genéticamente modificadas, pone en riesgo a nuestra población y pone en riesgo la sana alimentación de nuestra población. Por ello es que
pretendemos que se modifique el artículo 26, el artículo 30 y el artículo 131, tendientes a que en Zacatecas procuremos desde el Estado una alimentación sana y basta para nuestra población, una alimentación libre de modificaciones genéticas. Diputadas, diputados, la octava iniciativa que ponemos a su consideración es también parte del Plan C, es parte también de la ideología de nuestro movimiento, tiene que ver con una modificación al artículo 27 y al artículo 30, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y el cuidado de los animales. Diputadas, diputados, este punto para nosotros es fundamental. Miren ustedes, una sociedad que cuida el medio ambiente es una sociedad que también cuidará de su familia. Una sociedad que cuida de los animales es una sociedad que también cuidará del prójimo. La deshumanización de los seres humanos comienza siempre con nuestro entorno. Una persona que agrede a un animal, que lo daña, que lo maltrata, que le tortura, es una persona que también hará lo mismo el día de mañana con un ser humano. El hecho de que nosotros desde las infancias promovamos el cuidado por el entorno, por el ecosistema, por el medio ambiente, por los seres vivos, por los animales, por las mascotas, es también prever el que tengamos una sociedad sana, una sociedad humanista, una sociedad generosa con el prójimo. En ese sentido es esta modificación que pretende que desde nuestra Constitución el Estado en su conjunto en Zacatecas procure inculcar el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los animales y por lo tanto el cuidado de la sociedad. Obviamente esto requiere una legislación reglamentaria, pero como ustedes saben, la promoción de estos derechos comienza por la Constitución. Diputada presidenta, si me permite. Dígame. Si lo permite el orador en tribuna, quisiera suscribir esa parte, esa iniciativa, de las 12 que tiene, esa me permitiera también suscribirla. Rodríguez Márquez Susana, del Partido Verde. Con mucho gusto, diputada, claro que sí. Gracias, diputada. Continúe, diputado. Compañeras, compañeros, la novena iniciativa que ponemos a su consideración es una reforma al artículo 28 constitucional que tiene que ver con la protección de los salarios a la burocracia del Estado. Como ustedes saben, diputadas, diputados, a nivel federal se ha establecido ya el que los salarios mínimos siempre deberán de aumentar por encima de la inflación para procurar y para cuidar el ingreso de los trabajadores y que la capacidad adquisitiva crezca, que si crece la inflación, el salario crezca por encima de la inflación. En el caso de las relaciones laborales que tiene el Estado de Zacatecas con sus trabajadores, lo que proponemos es la modificación del artículo 28 para garantizar que de la revisión anual de salarios en las relaciones laborales amparadas por la legislatura del Estado, los aumentos salariales nunca deberán estar por debajo de la inflación, garantizando así que los trabajadores más humildes de los diferentes sectores del gobierno del Estado y de las diferentes dependencias de la administración pública del Estado de Zacatecas tengan garantizado un salario digno. Diputadas, diputados, la décima iniciativa que ponemos a su consideración es una iniciativa que modifica el artículo 32 constitucional que tiene que ver con una modificación al tema de la prisión preventiva que queremos dejar en la Constitución. Diputadas, diputados, la prisión preventiva no es lo mejor. La prisión preventiva nosotros consideramos que en el futuro próximo debiera desaparecer como parte del esquema de persecución de delitos en nuestro Estado. Sin embargo, al día de hoy, con las condiciones en las que estamos, la prisión preventiva resulta fundamental para que las instituciones de seguridad puedan hacer su trabajo. Ustedes habrán visto en estos días, diputadas, diputados, cómo un peligrosísimo narcotraficante fue dejado en libertad a nivel federal, a pesar de la oposición del gobierno de la República, de la oposición de la Fiscalía General de la República, fue dejado en libertad por un juez. Eso implica una falta de respeto a la vida y al riesgo que tomaron los integrantes de las fuerzas de seguridad que realizaron esa aprehensión. Se dejó en libertad por una serie de requisitos que son extremadamente garantistas de los derechos humanos de este narcotraficante.
¿Qué es lo que pasa? Eso es lo ideal, diputadas, diputados. El problema es que con las condiciones en las que estamos hoy, necesitamos garantizar que tratándose de delitos graves, como el tema de la delincuencia organizada, los juzgadores tengan herramientas para poder hacer su trabajo. Entiendo que esto no es lo ideal, entiendo que en el futuro tenemos que ir hacia otro esquema en materia de seguridad, pero con la realidad que hoy tenemos es vital que una vez que se ha logrado la detención de un peligroso delincuente, no sea dejado en libertad por temas de forma. Creo que tenemos que cuidar eso para garantizar que nuestra sociedad poco a poco vaya hacia la recuperación de la paz. Diputadas, diputados, la iniciativa número 11 tiene que ver con una modificación también a la Constitución del Estado a efecto de que los grupos indígenas que vivan en nuestro país, en nuestro estado, y que de ser el caso se llegaran a asentar comunidades afro-mexicanas, tengan garantizado el acceso a programas prioritarios. Es decir, estamos hablando de una especie de discriminación benéfica. Es decir, que si tú como sector de la población siempre has sido relegado, a la hora de aplicar el presupuesto y aplicar programas, seas prioridad de esos programas y de esos planes presupuestales. Se trata pues de mejorar la calidad de vida de quienes siempre han sido olvidados, de quienes siempre han sido excluidos. En este país y en este estado, diputadas, diputados, somos muy dados a enaltecer a nuestro pasado indígena. Ahí está escrito con letras doradas Tenamastle. Sin embargo, diputadas, diputados, ¿qué programa prioritario tenemos en Zacatecas para atender a las comunidades indígenas de nuestra entidad? Ninguna, ninguna, no lo tenemos. Entonces, es una doble moral. Nos sentimos orgullosos del legado de Tenamastle, pero sin embargo no somos capaces de atender en igualdad de circunstancias y de mejorar la calidad de vida de quienes siempre han estado lejanos al desarrollo, lejanos a las obras, lejanos a los programas, lejanos a la posibilidad de tener una vida mejor. Diputadas, diputados, finalmente la iniciativa número 12 tiene que ver con una regulación a los salarios de la alta burocracia. Esta iniciativa era complemento de la iniciativa 6, me parece que les presenté, no sé qué número era, pero esta iniciativa tiene que ver, diputadas, diputados, con un tema de simulación que se ha presentado en los últimos años. Ustedes saben que como parte de una lucha fundamental de nuestro movimiento, la austeridad republicana se ha vuelto una bandera importante para nuestro movimiento. Bueno, derivado de aquello, se ha venido haciendo una reducción de los salarios de los legisladores y de los salarios de diferentes funcionarios. Lo que ha pasado es que en muchas ocasiones esos salarios se han escondido en los viáticos. Y entonces estamos frente a una simulación de ley. Entonces tenemos funcionarios que reciben salarios, no sé, de 30,000, 40,000 pesos para cumplir con la normatividad en materia de salarios máximos y luego reciben 70,000 pesos de viáticos. Eso se llama fraude a la ley. ¿Qué estamos proponiendo? Dejar en la Constitución del Estado que los funcionarios públicos con cargo de confianza y aquellos de elección popular no podrán recibir viáticos, gastos de representación o el pago de gastos por comprobar por encima del 10% de su salario o dieta. Y además proponemos que en caso de violentar esta normatividad en materia de salarios máximos, el funcionario que lo haga será sancionado por enriquecimiento ilícito. Diputadas, diputados, estas iniciativas tienen como objeto el garantizar que los ciudadanos del estado de Zacatecas tengan acceso a mayores derechos y a una mayor protección del Estado. Estas iniciativas se enmarcan dentro de lo que nosotros hemos denominado humanismo mexicano, que ahora de manera popular se conoce como Plan C, pero tiene que ver con que en los próximos años nuestro país, nuestro Zacatecas, sea un lugar de mayor justicia para todas y para todos. Y no es solamente una frase.
con estas iniciativas demostramos que por el bien de todos, primero los pobres. Sería cuanto, presidenta. Gracias, diputado. A las iniciativas de decreto leídas se turnan para su estudio.